Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. ¿Y qué pasa entonces con el destino del piruvato cuando hay condiciones aerobias? Bueno, el piruvato resultante de la glucólisis, como ya hemos visto, difunde el espacio intermembrana de la mitocondria a través de una porina de la membrana mitocondrial externa. Desde allí, a través de una traslocasa, que hace un mecanismo sin porte con un protón, de la membrana mitocondrial interna, se permite que entre ese piruvato hasta la matriz mitocondrial. Esto ocurre, como digo, en las células eucariotas, ya os lo comenté, en procariotas no hay mitocondrias, así que eso no se produce, ¿vale? Por eso llevan otro tipo de rutas. Pero en general en las eucariotas se produce esto. Este piruvato se oxida hasta acetato, o concretamente hasta acetilcoenzima A. Este entra en el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, como lo queráis llamar, ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, y se oxida a CO2 y agua. Ese proceso se lleva a cabo porque el NADH, formado por la deshidrogenación del gliceraldehído 3-fosfato en la glucólisis, se reoxida finalmente hasta el NAD+, mediante el paso final de sus electrones al oxígeno en el proceso de la respiración mitocondrial. Este proceso se lleva a cabo gracias también a la descarboxilación oxidativa del piruvato, que tiene lugar en la matriz mitocondrial de las células eucariotas, como digo. El piruvato obtenido en la glucólisis se oxida irreversiblemente para dar acetilcoenzima A, concretamente 2 carbonos es lo que tiene la acetilcoenzima A y CO2. Esta reacción está catalizada por el complejo enzimático de la piruvato deshidrogenasa y en este proceso se suele generar NADH. Vamos, no se suele, es que se genera NADH. El complejo piruvato deshidrogenasa está formado por 3 enzimas y 5 coenzimas o grupos prostéticos distintos. Así, el complejo piruvato deshidrogenasa está compuesto por la primera parte de la enzima, digamos, que se denomina E1, que es la piruvato deshidrogenasa, que tiene un grupo prostético o coenzima, que es el TPP, y la reacción catalizada, que es la descarboxilación, que hace una eliminación del átomo de carbono del piruvato produciendo acetaldehído. La parte de E2 de la enzima es el dihidrolipoiltransacetilasa, que tiene como coenzima la lipoato o ácido lipoico, y la reacción que cataliza es la transferencia del acetaldehído de antes a una molécula de coenzima A. El lipoato se reduce, dando lugar así a 2 grupos tiol de tipo SH. Y la E3, la enzima número 3, digámoslo así, es el dihidrolipoil deshidrogenasa. Esta parte, esta enzima de este complejo, tiene como grupo prostético o coenzima, mejor dicho, al FAD, y es la regeneración de la forma oxidada del lipoato. Finalmente, los electrones de la oxidación son cedidos por el FADH2 al NAD+, formando NADH+, y unido, o más, mejor dicho, un protón. En la descarboxilación oxidativa del piruvato, por tanto, participan esas 5 coenzimas, el TPP, el lipoato, el FAD, el coenzima A, el NAD+. La regulación, por tanto, del complejo piruvato deshidrogenasa que acabamos de comentar lleva a una regulación alostérica con activación por el AMP, por la coenzima A y por el NAD+, y está inhibido por el ATP, el acetilcoenzima A, el NADH como productos de la reacción y los ácidos grasos de cadena larga. El control por la modificación covalente por fosforilación
o desfosforilación es la que afecta a la primera enzima del complejo, la piruvato deshidrogenasa. La inactivación por fosforilación dependiente de una quinasa, esta quinasa normalmente suele estar activada, entre otros, por el ATP. Y así llegamos al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o el ciclo del ácido cítrico, como lo queráis llamar o como lo encontréis, son los 3 nombres que se tienen, aunque el más común es el ciclo de Krebs. Es una ruta metabólica que forma parte del proceso de la respiración celular de los organismos aerobios. En el ciclo de Krebs, que tiene lugar la oxidación de ese acetilcoenzima A al que hemos conseguido llegar tras la glucólisis y todos estos procesos, evidentemente es procedente de los monosacáridos, pero también de ácidos grasos y de aminoácidos para producir CO2 y energía química en forma de poder reductor. Este poder reductor pasa a la cadena de transporte electrónico y a la fosforilación oxidativa para generar ATP. Tiene lugar normalmente este proceso, como he dicho antes ya, en la matriz mitocondrial en las células eucariotas. Todas las enzimas están localizadas en la matriz mitocondrial, por tanto, salvo la succinato deshidrogenasa, que está fuertemente unida a la membrana mitocondrial interna. Es una excepción, ¿vale? Luego veremos por qué. Participando así moléculas de 2 a 6 carbonos, pero no participando moléculas de 3 carbonos. Esto es importante también. Por tanto, el ciclo de Krebs, como veis, tiene bastantes reacciones. Concretamente consta de 8 reacciones que tienen lugar en 2 fases. El grupo acetilo de 2 carbonos del acetilcoenzima A entra en el ciclo al reaccionar con el compuesto de 4 carbonos, que es el oxalacetato, y el oxalacetato luego se regenera de forma que pueda reaccionar con otra molécula de acetilcoenzima A, es decir, eso se va a producir una y otra vez y por eso precisamente se denomina que es un ciclo. Las enzimas y los efectos del ciclo de Krebs se pueden ir viendo en cada caso. En primer lugar, como hemos comentado, está la citrato sintasa, que es la primera enzima y de las más importantes porque es irreversible. Y una vez empieces por aquí, ya la única opción prácticamente es que entres en el ciclo de Krebs. Es la condensación del acetilcoenzima A con ese oxalacetato, como decíamos antes, para dar la primera molécula que aparecerá dentro del ciclo de Krebs, que es el citrato, compuesta de 6 carbonos, una molécula simétrica, por cierto, y se forma un intermediario también tioéster llamado citrilcoenzima A en el proceso de formación, y la reacción, por tanto, seguirá el modelo del ajuste inducido. Una vez tenemos el citrato, normalmente hay otra enzima que actúa sobre este compuesto, que es la aconitasa, y lo que va a hacer esta enzima es catalizar la reacción de transformación de citrato en cisaconitato mediante deshidratación, y del cisaconitato va a dar el isocitrato que vemos en prácticamente todos los esquemas de los ciclos de Krebs, por una hidratación posterior, claro. Eso significa que en esta fase se convierte un alcohol terciario de difícil oxidación en un alcohol secundario fácilmente oxidable, ¿vale? Es el objetivo. La aconitasa contiene un centro ferrosulfurado que participa también en la homeostasis del hierro, ya lo veremos, y el fluoroacetato puede ser un pesticida normalmente que aparece y que se transforma en fluorocitrato, que es un potente inhibidor suicida de la aconitasa, así que hay que tener mucho cuidado con esos pesticidas que a veces han dado muchos problemas de salud a diversas personas, ¿vale? Hay que mencionarlo ya que estamos aquí. Una vez ya hemos conseguido tener el isocitrato, necesitamos que otra enzima lo transforme en el siguiente punto que vemos en el ciclo de Krebs. Para ello tenemos a la isocitrato deshidrogenasa, otra enzima que hace un factor irreversible en este ciclo. Desde este punto ya no podemos volver para atrás. ¿Y por qué es tan importante la isocitrato deshidrogenasa? Porque lo que produce esta enzima es una descarboxilación oxidativa. Concretamente del isocitrato con 6 carbonos en alfa-cetoglutarato, que tiene 5 carbonos. Contiene además esta enzima la cooperación del manganeso 2+ y se forma un intermediario transitorio que es el oxalsuccinato. Esa enzima normalmente dependiente del NAD+, y en esta reacción de hecho normalmente lo que se libera es NADH2, NADH y CO2. Por tanto,
el alfa-cetoglutarato es un punto en el que ya es irreversible volver para atrás dentro del ciclo de Krebs. Curiosamente, el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es la siguiente enzima que va a hacer su efecto precisamente con otra descarboxilación oxidativa, concretamente sobre el alfa-cetoglutarato. Aunque este complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, en realidad, como es un complejo, está compuesto por 3 enzimas: el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la dihidrolipoil transacetilasa y el dihidrolipoil deshidrogenasa. Esto significa que necesita también 5 coenzimas: el TPP, el lipoato, la coenzima A, el FAD y el NAD, liberando así en el final de la reacción CO2 y NADH, y el succinilcoenzima A tiene un enlace tioéster de alta energía, ya que tengamos en cuenta que el alfa-cetoglutarato va a conformarse, o mejor dicho, va a formar el succinilcoenzima A. Si os acordáis, os he comentado anteriormente que la piruvato deshidrogenasa era muy importante y que tenía un complejo importante también. Y tenía estructura, en su estructura, como la he comentado anteriormente, seguramente os haya recordado muy seguramente esta alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, porque son relativamente similares, como habéis podido observar, como enzimas. Dicho eso, también hay que proseguir, evidentemente, en este ciclo de Krebs y seguimos desde el succinilcoenzima A con la enzima succinilcoenzima A sintetasa o succínico-tioquinasa. Esta enzima produce una fosforilación a nivel de sustrato que se sintetiza como succinato de 4 carbonos en una molécula simétrica a partir de ese succinilcoenzima A, y se sintetiza también GTP, además de liberar coenzima A, gracias a que la enzima presenta un residuo de histidina en el centro activo. La succinato deshidrogenasa es la siguiente enzima que va a coger a este succinato y va a producir una deshidrogenación con la que el succinato se oxida hasta fumarato por acción de la flavoproteína succinato deshidrogenasa. Contiene así una molécula de FAD unida covalentemente y se libera FADH2. Es inhibida normalmente por procesos de carboxina y malonato, que son análogos del succinato que inhiben competitivamente a esa succinato deshidrogenasa. Una vez ya hemos conseguido producir el fumarato, tenemos a la fumarato hidratasa o una fumarasa que va a producir una hidratación del fumarato para dar malato. Es una enzima altamente estereoespecífica, por cierto. Y ese malato va a tener otra enzima, que es la L-malato deshidrogenasa, que produce evidentemente una deshidrogenación con una enzima ligada a NAD que cataliza así la oxidación de malato hasta el oxalacetato y libera además NADH. De esta forma, el oxalacetato es el punto nuevamente que, gracias a la citratosintasa unido con el acetilcoenzima A, nuevamente vuelve a darnos el ciclo. Es importante que hay 4 reacciones redox, 3 dependientes de NAD, de lo que acabamos de comentar, y una dependiente de FAD. También recordar que hay una fosforilación a nivel del sustrato con el GTP, como acabamos de ver, 2 descarboxilaciones oxidativas, 2 deshidrogenaciones y una hidratación. Todo ese complejo, todo este proceso de este ciclo hacen que la oxidación completa de los grupos acetilo siga entonces un balance en el que la energía que se obtiene es evidentemente una energía muy alta en cuanto a valores de ATP. De hecho, el conjunto del cálculo sería básicamente que se obtienen 3 NADH de toda la reacción que estamos viendo ahora aquí, un FADH2 y un GTP. Eso significa también, evidentemente, que si multiplicamos los valores, cada NADH significa, o se traduce, mejor dicho, en la fosforilación oxidativa, al menos así lo ha demostrado el NADH, hasta el oxígeno conduce a la formación de 2,5
ATPs en ese paso de electrones. Así que si multiplicamos 2,5 por esos 3 nAH que hemos conseguido de la parte del ciclo de Krebs, tenemos en realidad que hay 7,5 ATPs obtenidos en esa parte. Con un FADH2 que sabemos, precisamente por la fosforilación oxidativa, que cuando cede electrones al oxígeno rinde como 1,5 ATPs por ese un FADH FADH2 que se está generando en la parte del ciclo de Krebs, tenemos un 1,5 de ATP más. Esto hace un total de 9 ATPs ya de obtención de energía solo del ciclo de Krebs. Pero os recuerdo también que el GTP, que es literalmente igual en cuanto a valores que el ATP, un GTP es igual a un ATP. Por tanto, en el conjunto total del cálculo, digamos, de cómo se obtiene energía a partir de un ciclo de Krebs, cada molécula de acetilcoenzima A va a dar 10 ATPs en este ciclo. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar, hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo, en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.